En un animal que presenta una marcada reacción de alarma por estrés, se observa una notable hiperglucemia y manifiesta linfopenia y neutrofilia, además de un aumento de las presiones arteriales máxima y mínima. Explique. A. Todos los mecanismos humorales y nerviosos que pudieran ser responsables de esta hiperglucemia con sus respectivos mecanismos de acción. Yo en esta contesté que debido al estrés en el animal se libera cortisol y adrenalina, que ambas son hormonas hiperglucemiantes. El cortisol estimula la gluconeogenia hepática y el resultado es un aumento de glucógeno hepático y un aumento de glucosa en sangre. Bueno, inhibe la captación y utilización de glucosa en tejidos periféricos, principalmente en músculo y tejido adiposo, y favorece el catabolismo proteico para mantener la gluconeogenia hepática. Y la adrenalina promueve la glucogénesis. El glucógeno, Consuelo, ¿por qué te parece que aumentaría el glucógeno hepático? Eh, Porque si se quiere es un poco contradictorio, ¿no es cierto? Porque estamos tratando de sí, aumentar, o sea, el animal se está por enfrentar a una situación adversa, entonces moviliza, ¿no es cierto?, las reservas para tener glucosa a disposición, digamos, circulando. Por eso es la hiperglucemia, ¿no? Básicamente. Ahora, claro, ¿por qué te parece que aumenta también la síntesis de glucógeno? porque hay un aumento de la gluconeogénesis. Entonces, o Ujú. sea, se empieza a utilizar glucosa de... No sé bien, profe, porque si se aumenta la gluconeogénesis, se puede empezar a utilizar glucosa como de esa Sí, fuente y puede aumentar el... O sea, igualmente los mismos, la adrenalina los, promueve la glucogenolisis, así que es como que, o sea, ahí es como que se contradicen. No sé bien cómo sería. sí, puede haber algo de síntesis y también destrucción. Acordate que son procesos que se pueden ir produciendo simultáneamente, ¿no? Pero sí, Claro, básicamente hay síntesis de glucógeno, porque fíjate que hay muchos mecanismos hiperglucemiantes, ¿cierto? claro, El hecho que se use menos la glucosa periféricamente, eso hace que aumente, a su vez aumenta también la liberación. Y como tenés tanto ácido láctico circulando y se produce mucha gluconeogénesis a nivel hepático, mucha producción de glucosa, parte de esa, si bien parte pasa a la circulación, ese excedente como va y se almacena como glucógeno, ¿cierto? Y tenés claro. mucha glucosa circulando, lo que también te da un ambiente propicio como para almacenar, ¿cierto? O por lo menos una parte de eso. No quiere decir que está en un estado, suponete como que luego de ingerir alimentos, donde ahí sí está sintetizando mucho glucógeno y depositando, tratando de bajar la glucemia. ¿Mm? Es un poco Claro, diferente, pero sin embargo, como tenés tanta disponibilidad y tanta glucosa circulando, tenés tanta cantidad de gluconeogénesis a partir de ácido láctico que proviene de los músculos y de aminoácidos que también provienen de los músculos, ¿no es cierto? Hay una cierta parte de esa glucosa que se va hacia la glucogenogénesis, ¿cierto? ¿Mm? Esa sería la explicación. ujú, Y eso también te explica por qué aumenta la síntesis de proteínas en el hígado, ¿no es cierto? Los glucocorticoides. A claro, diferencia que lo que ocurre en el músculo. En el músculo tenés catabolismo proteico para proveer aminoácidos, ¿no es cierto?, para la gluconeogenia. Y en el hígado aumenta la síntesis de proteínas porque es la síntesis de las enzimas que necesitas para la gluconeogénesis, ¿cierto? Que son proteínas en definitiva. ¿Mm? ¿Se entiende? Ahí, digamos, ujú, hay como uno pensaría, ¿por qué en el músculo hay catabolismo y en el hígado no estimula la síntesis? Porque en el hígado en realidad está estimulando la síntesis de enzimas, que son proteínas, ¿no? ¿Está claro eso? sí, sí. Bien. Eh, bueno, sigo leyendo, profe. Bueno, ¿y la adrenalina o... Ah, ¿vas a hablar de eso? No, sí, vas a continuar hablando de
La O sigo con la que pregunta sigue, si no. ¿Cómo se llama? Hiperglucemia. Bueno, y en cuanto a la adrenalina, ¿qué podrías decir? La adrenalina promueve la glucogenólisis y la gluconeogenia hepática y estimula la glucogenólisis en músculo esquelético. Y bueno, se produce lactato que se toma por el hígado y se convierte en glucosa. Y también inhibe la secreción de insulina y estimula la secreción de glucagón. Y bueno, y el cortisol y la adrenalina, las dos hacen que aumente la lipólisis. O Bien. sea, que se empieza a hacer, Correcto. se empieza a generar energía por beta oxidación, digamos. Claro. ¿Y cómo estimulan estas hormonas la lipólisis? Puede ser porque hay una hormona la lipasa, no me acuerdo el nombre, profe. La lipasa es sensible a hormonas. Es una enzima, ¿no? Eso, claro, sí, Una sí, una enzima. enzima cuyo nombre es lipasa sensible a hormonas. Quiere decir que las hormonas están afectando su actividad, ¿no es cierto? Entonces lo que hacen estas hormonas, las que son lipolíticas, estimulan a esta enzima, ¿no? O activan, mejor dicho, a esta lipasa. Entonces en el tejido adiposo comienza a tener hidrólisis de triacilgliceroles y se liberan, ¿no es cierto?, triglicéridos y glicerol a la circulación. Por un lado, el glicerol va al hígado mayoritariamente a seguir el camino de la gluconeogénesis, y los ácidos grasos los utilizan las células, ¿cierto? Como fuente de energía. Y sería una fuente alternativa a la glucosa, y de ese modo estarías ahorrando glucosa para aumentar la glucemia. ¿Estamos? Porque ahí habla también de mecanismos nerviosos. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué mecanismos nerviosos pensarían? Y se activa el sistema nervioso simpático con el estrés. Claro, hay una descarga simpática. Como consecuencia de esa descarga, evidentemente se libera adrenalina, que va a tener todas esas funciones metabólicas, ¿no es cierto?, que estábamos nombrando. Pero a su vez también hay una activación de todos los nervios simpáticos, liberan noradrenalina. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias, digamos? ¿Qué espera? Bueno, creo que hay otra que pregunta. Hay otra pregunta. Porque Sí, profe, hay otra. Ahí acuérdense que eso está mal, vamos a cambiarlo, ahí no son síntomas, son signos. Acuérdense que los animales no tienen síntomas, sino que tienen signos. Eso está mal ahí. Después hay otra, la pregunta A pregunta otros signos de estrés que permiten verificar el cuadro, que es cuando vamos a dejar para ahí. Pero tengan en cuenta que hay una activación, aumenta la actividad simpática y baja la actividad parasimpática, ¿cierto? Entonces todos los nervios simpáticos hacen una descarga, ¿no es cierto? Como parte de eso, la médula adrenal va a liberar adrenal. Pero a su vez también se activan todos los nervios simpáticos, liberando noradrenalina en las terminaciones nerviosas, y eso evidentemente que va a causar una respuesta en todos los órganos que están inervados por el simpático, o por el autónomo, ¿cierto? A nivel de los ojos, glándulas salivares, aparato digestivo, pulmón, el sistema urinario, la riñón. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está faltando? Los vasos sanguíneos, el corazón, la piel, o los vasos sanguíneos de la piel. Todo va a haber toda una respuesta global, ¿cierto? Y se suman todos estos efectos metabólicos que mayoritariamente son mediados por el adrenalina.
pero hay una serie de cambios cardiovasculares, ¿no es cierto?, que son importantes para adaptarlo o para que este animal pueda enfrentar esta situación que es adversa o potencialmente adversa o nociva o peligrosa, ¿no? Comprometen de algún modo la integridad de ese individuo. Entonces eso sería más la parte nerviosa y la humoral, que es lo que veníamos comentando, todos los efectos que van a tener las catecolaminas, ¿no es cierto?, por un lado, adrenalina fundamentalmente, que es la que consideramos clásicamente como la hormona. Acuérdense que la médula adrenal también libera algo de noradrenalina, pero muy poca cantidad. Entonces sería adrenalina y los glucocorticoides, porque se activa el eje, acuérdense, hipotálamo, hipófiso adrenal, con todos los componentes hormonales que tiene ese eje, ¿cierto? Profe, la que sigue es las fórmulas leucocitarias normales. Uh-huh. Bueno, Yo escribí la fórmula bueno, relativa. ahí ven que ya empezamos a relacionar con cosas que vimos en el primer cuatrimestre, ¿no es cierto? O sea, que se van viendo cómo se iría perfilando un examen final, ¿no es cierto? Porque en realidad está todo relacionado, así que bueno, fíjense que acá ya ponemos en juego algunos de los conocimientos, o ustedes necesitan ciertos conocimientos de cuando vimos sangre, ¿no? A ver cuál fue tu respuesta. Yo puse las especies linfocíticas, que son los rumiantes, tienen 50 a 60% de linfocitos, 30% de neutrófilos, 2% eosinófilos y 0,5 a 1% basófilos y 5% monocitos. Y las especies neutrofílicas, que son el gato y el perro, me parece gato acá, ¿Cómo? tienen Sí, son 50 todos a los 60%, monocavitales. Todos los claro, monocavitales. tienen neutrófilos 50-60%, linfocitos 30%, bueno, y se corresponde con los otros porcentajes, digamos. Eosinófilos 2%, basófilos 1% y monocitos 5%. Perfecto. ¿Y esa era la fórmula leucocitaria? ¿Absoluta o relativa? ¿Cuál era esa? ¿Cómo, profe? Es ¿Esa la es absoluta relativa la o que la escribí yo. relativa? Bien. La relativa, profe. O sea que la relativa es en porcentaje, ¿no? Claro, la otra sería en milímetros cúbicos de sangre. Claro, la otra, la absoluta. Bueno, ahora vamos. ¿Y cómo hacen para calcular esta fórmula relativa, digamos? ¿Cómo hacíamos en la práctica? Porque, digamos, vos los porcentajes que mencionaste son los porcentajes normales, ¿no es cierto? Vos tenés que ir a ver en tu paciente en particular, a ver cuánto es, ¿cierto? Vos dijiste, por ejemplo, las especies neutrofílicas tienen 60%, 50, 60. Bueno, pero ese es lo que normalmente debería tener. Pero tenés que ir a ver el individuo con el cual vos estás tratando, cuánto tiene en realidad de neutrófilos, qué porcentaje de sus células blancas y sus leucocitos son neutrófilos. Puede ser que sea 57, 62, no sé, puede ser algunas. ¿Cómo hacen para calcular realmente cuánto tiene ese animal? ¿Qué tienen que hacer? Profe, eso creo que ponía, o sea, se hacía un frotis sanguíneo y se veía en microscopio, se calculaba según o sea, el campo en el microscopio y se veía, se contaba la cantidad y se calculaba el porcentaje. Exactamente. Hay que hacer un extendido, un frotis, luego hay que teñirlo para poder ver bien todas las células. Acuérdense que los glóbulos rojos los tenemos que antes los tenemos que lisar, porque si hacemos un extendido con todos los glóbulos rojos, se complica. Entonces, y luego contamos 100 células o 200, lo que sea, y vemos tanto, por ejemplo, contamos 100 células blancas
Y si 52 eran neutrófilos, son neutrófilos, entonces ese animal tiene el 52%. ¿Estamos? Entonces ahí después vemos cuántos linfocitos hay, cuántos basófilos, y todos los distintos tipos de células blancas. Y ahí vamos a tener la fórmula leucocitaria relativa. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la absoluta? La absoluta no es en porcentaje, sino es en tantos neutrófilos por milímetro cúbico, microlitro. Y Sergio dice una regla de 3. ¿Y qué usas para la regla de 3, Sergio? Si querés abrir el micrófono y lo explicas. Profe, Sergio. ¿era el de la absoluta? Claro. ¿Qué necesitas? Claro, ¿Qué valor tenemos. necesitas? Porque hasta ahora vimos que hacemos un extendido y contamos nada más, ¿no es cierto? Cada tipo celular. Y ahí sacamos el Claro, porcentaje, tenemos que. pero todavía no sabemos en realidad cuánto tiene cada uno. ¿Qué necesitamos para transformar esos porcentajes en un número total de neutrófilos, por ejemplo, por milímetro cúbico? ¿Qué otro dato Y tenemos que necesitamos? sacar el total de leucocitos. Exactamente. Necesitamos el total de leucocitos. Entonces ahí con el total, con una regla de 3, como Sí, vos decías, o sea, el total de leucocitos es el 100%, y el 50%, sí. por ejemplo, si ese animal tenía 52% de neutrófilos, bueno, 52% será X. O sea que tenemos que tener el número total de glóbulos blancos. Y eso lo podemos hacer, hay equipos que son automáticos y cuentan, o si no pueden usar una cámara de esas de Neubauer, una cámara que tiene un volumen conocido, van al microscopio, cuentan la cantidad de glóbulos blancos, y luego ya saben cuánto tiene ese animal por microlitro, por milímetro cúbico, cuántos leucocitos tiene. Con eso y con los porcentajes, y con una regla de 3, como decía Sergio, pueden estimar la fórmula leucocitaria absoluta. ¿Estamos? Bueno, ese es un repaso nada más. Espero que se acuerden, y si no es buen momento para volver y repasarlo y aplicarlo a este problema. Bueno, Consuelo, entonces, ¿qué pasaría con estos animales que están estresados? ¿Qué esperarías encontrar en el leucograma? Eso sería, hablaríamos del leucograma. En este caso sería un leucograma de estrés, ¿no es cierto? Como yo se los había planteado y lo están viendo en la presentación, estoy compartiendo en la presentación. No lo pregunta, pero leí que, o sea, que hay una disminución de linfocitos y eso induce a un aumento de neutrófilos, o sea, sería una linfopenia y una neutrofilia, Claro, porque es como que el cortisol como que inhibe el sistema inmunitario. Sí, por un lado tenemos una movilización de neutrófilos, por eso es la neutrofilia. Acuérdense que esa terminación filia, digamos, es aumento. Neutrofilia quiere decir un aumento, ¿no es cierto?, de los neutrófilos. Linfopenia, y me estaría indicando una disminución de los linfocitos. Ese sería, y también tenés normalmente una eosinopenia, también es común encontrar. Y en el perro puede haber, por lo menos en la especie que más comúnmente hay, una monocitosis. No sé qué sería un aumento de monocitos en el circulación. En general la neutrofilia es porque se moviliza, digamos. Ya después lo van a ver más en detalle en análisis clínico. Esto, digamos, se aplica más, digamos, a la parte de análisis clínico. Cuando vean hemograma y leucograma. Pero lo que sucede es que hay una movilización. Es decir, por un lado la médula, acuérdense que los neutrófilos se producen en la médula ósea. Entonces, por un lado la médula libera más a circulación, más neutrófilos. Y por otro lado, normalmente se acepta que hay
una población de neutrófilos que está circulando y una población que se conoce como población marginal, que se encuentra como acantonada, digamos, en ciertos órganos, en el vaso, en la médula, en los pulmones, como una población, porque aparentemente por esos órganos hay una circulación muy lenta, como que se quedan de algún modo como, llamémosle, almacenadas. En el momento que se produce el estrés, mediado por glucocorticoides, acuérdense, el leucograma del estrés es causado por glucocorticoides, porque distinto es el leucograma que se da por un aumento de adrenalina. Se llama leucocitosis fisiológica, que es levemente distinto a este leucograma. Entonces, en este leucograma producido por glucocorticoides, acuérdense que los glucocorticoides pueden ser propios del animal, o sea, un animal que está estresado, por ejemplo, o puede ser glucocorticoides que ustedes le administran al animal, ¿cierto? Porque acuérdense, o en algún momento seguramente lo han visto, y ya vamos a hablar un poco más, que los glucocorticoides se utilizan, ¿no es cierto?, como agentes terapéuticos, como antiinflamatorios. Generalmente son glucocorticoides sintéticos, es decir, no son los naturales en el animal, sino otros glucocorticoides que son artificiales, digamos, son sintetizados por el hombre, que en general son más potentes, incluso mucho más potentes que los glucocorticoides endógenos. Por ejemplo, la dexametasona, ustedes seguramente la habrán escuchado mencionar, porque es muy, digamos, un fármaco muy utilizado, tanto en humanos como en animales. Entonces este es un glucocorticoide sintético que es muy, muy potente. Uno por lo menos, el más común. Entonces, este tipo de leucograma de estrés, inducido por glucocorticoides, puede ser causado por un estrés, digamos, que el animal naturalmente tenga glucocorticoides elevados, o puede ser causado por la administración de glucocorticoides. Entonces, como les decía, la neutrofilia está causada por un lado por la movilización de esos neutrófilos marginales a la población de neutrófilos que están circulando, digamos. Entonces eso hace que, digamos, aumente la cantidad de neutrófilos circulando, varía la neutrofilia. La linfopenia, que sería una disminución de linfocitos. Aparentemente los órganos linfoides, los ganglios linfáticos, estarían aportando. Acuérdense que los linfocitos van como recirculando, ¿no es cierto? Van de la circulación a los tejidos, luego vuelven por el sistema linfático a ganglios, ¿no es cierto? Y después vuelven a la circulación. Entonces, en este caso, estarían la salida de linfocitos a partir de los ganglios sería menor, y a su vez también hay efectos tóxicos, ¿cierto?, de los glucocorticoides sobre los linfocitos, y esto haría que haya una mayor apoptosis, digamos, mayor muerte. Por decir que la apoptosis es la muerte programada, ¿no es cierto? Entonces, al haber más muerte de linfocitos, tengo menos cantidad, ¿no es cierto? Por ende, cae la cantidad de linfocitos circulando. Y la eosinofenia también estaría causada por una menor liberación de eosinófilos a partir de la médula. Eso sería un poco lo que yo les comentaba, que este es el leucograma del estrés. Acuérdense que el otro tipo de leucograma es el causado por catecolaminas, por la liberación de adrenalina, ¿no es cierto? En este caso se llama leucocitosis fisiológica. La leucocitosis fisiológica es causada por un aumento de liberación de adrenalina y es muy común en gatos. Vieron que los gatos son muy nerviosos, se estresan mucho, entonces muchas veces cuando el técnico o el veterinario les va a tomar, por ejemplo, de sangre, o bueno, va a hacer algún tipo de maniobra con el animal, se estresan, son muy fáciles de estresarse, se libera rápidamente adrenalina a partir de la médula adrenal, y eso me estaría causando esta leucocitosis
fisiológica, que es justamente un aumento del número total de glóbulos blancos a expensas de una neutrofilia y una linfocitosis. Ahí estaría la diferencia. En lugar de haber linfopenia, en este leucograma del estrés, en esta leucocitosis fisiológica hay linfocitosis, o sea, aumenta el número de linfocitos. Esas serían las diferencias más marcadas. Es importante porque, digamos, sobre todo para los que se dediquen más a la parte de análisis clínico, ¿no es cierto? Hay que después luego diferenciar estos leucogramas del estrés, los leucogramas causados de leucocitosis fisiológica, para diferenciarlo de, por ejemplo, de leucograma por infección. Pero bueno, eso ya entraría en otro terreno. Entonces esas serían más que, bueno, parte de ahí creo que lo... me parece que hay una pregunta, o bueno, en realidad acá dice, en realidad en el enunciado del problema, fíjense que dice hiperglucemia y manifiesta linfopenia y neutrofilia. Ahí es, digamos, ese leucograma le estaría indicando que es un leucograma causado por un aumento de los corticoides. Sería un leucograma de estrés. Acuérdense que en el caso del otro leucograma, el de la leucocitosis fisiológica, es causado por un aumento de adrenalina, catecolamina, y tenemos en lugar de linfopenia, tendríamos linfocitosis. Esa sería la diferencia. Profe, la C habla de eso, habla de... Claro. ¿La leo? Sí, léela. ¿O pasamos? Dale, léela. Dice, los mecanismos nerviosos y humorales que inducen los cambios del punto anterior y los mecanismos de acción. Bien. Esa la iba a leer mi compañera, no sé si... Bueno, dale. ¿Quién la va a leer? Ariana. Ariana. Hola, Ariana, ¿cómo andan? Bueno, yo en la C, en primer lugar, el cerebro interpreta una situación del exterior como estresante. Las neuronas del hipotálamo liberan a la circulación sanguínea CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Bien. Esta hormona llega hasta la adenohipófisis y en las células corticótropas activa la síntesis y liberación de ACTH, que es la corticotropina, uniéndose a los receptores de membrana para CRH, un receptor acoplado a proteína G que me activa la adenilato ciclasa, lo cual me aumenta los niveles de AMP cíclico. El AMP cíclico me abre canales de calcio, con la entrada de calcio se produce la secreción por exocitosis regulada de ACTH. Este ACTH, no sé si me... ACTH sale de la adenohipófisis y va a señalizar a las células de la corteza suprarrenal que tienen receptores para ella, activando proteína G y adenilato ciclasa, aumentando AMP cíclico, entra calcio y produce la liberación de cortisol y adrenalina. El cortisol llega a las células blanco. Este cortisol, al ser una hormona liposoluble, va a entrar a la célula y se va a unir a los receptores intracelulares que van a comportarse como factores de transcripción. Se va a activar la transcripción de genes relacionados con la síntesis de proteína, que van a ser los efectores de las funciones del cortisol. Bueno, una de las funciones del cortisol es inhibir las funciones leucocitarias. Bien. ¿Algo más respecto a eso? Sí, eso sería sobre ¿cómo decirlo? La linfocitopenia. Y de la neutrofilia, puse que el aumento de los neutrófilos en sangre circulante por encima del límite superior para la especie también es inducida por glucocorticoides endógenos.
o sea, que esto Ujú. se decide por la liberación del pool de almacenaje, más el desplazamiento del pool marginal vascular hacia la circulación, más el retraso de la migración de neutrófilos de sangre a los tejidos. A los tejidos, Sí. claro, perfecto. Esas serían las tres causas, digamos, ¿no? El movimiento de la población marginal a la central, el aumento de la movilización de neutrófilos, digamos, que están almacenados, y menos migración a los tejidos. Acuérdense ¿se acuerdan que los neutrófilos, la vida media de los neutrófilos es muy cortita, 6 horas, rápidamente pasan a los tejidos, ¿cierto? Entonces acá estaría un poco disminuida la salida de sangre, por lo tanto eso también explica el aumento que hay de neutrófilos en la circulación. Perfecto. Bien. ¿Estamos entonces? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna otra cosa más tenés, Ariana? No, de esa pregunta no tengo más. Bueno. Bueno. Y a ver quién se anima del grupo. ¿Quiere? ¿Ceci está? No, profe, Jessy No, se profe, Jessy eh, no, pero podemos seguir haciendo las que siguen, profe. Las Bueno. tenemos a todas. Bueno, la leo. Dice D. Los factores determinantes de la presión arterial, ¿cuáles son? Y cuáles estarán comprometidos en la respuesta observada y sus mecanismos de acción. Ujú. ¿La lees vos, Ariana? Dale, dale. Puse, al estimularse el sistema nervioso simpático frente a una situación de estrés, la médula suprarrenal libera catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, lo que genera un aumento de la presión arterial. Se liberan en la médula suprarrenal por exocitosis cuando llega el estímulo simpático. Una vez en la sangre, estas catecolaminas se unen a sus receptores específicos, condicionando una reacción equivalente a la de una activación en masa del sistema nervioso simpático. Estas hormonas en sangre ejercen casi las mismas acciones sobre los diferentes tejidos que las ocasionadas por la estimulación simpática directa, excepto que sus efectos duran entre 5 y 10 veces más. Las acciones de la adrenalina sobre el sistema cardiovascular no son exactamente iguales a las de la noradrenalina, debido a que su afinidad por los distintos receptores adrenérgicos es diferente. En el corazón, tanto la adrenalina como la noradrenalina aumentan la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y la velocidad de conducción. La noradrenalina aumenta la presión arterial media por aumento de la presión sistólica y diastólica. Sin embargo, la adrenalina no modifica o aumenta ligeramente la presión arterial media, ya que aumenta la presión sistólica pero disminuye la diastólica. La adrenalina produce un aumento muy marcado del flujo sanguíneo en el músculo esquelético, mientras que la noradrenalina no lo modifica. Por lo que la adrenalina disminuye la resistencia periférica total y la noradrenalina la aumenta por su acción vasoconstrictora. ¿Podrías repetir, Ariana, que no te escuché la última parte? Puse mientras que la noradrenalina no lo modifica, por lo que la adrenalina disminuye la resistencia periférica total y la noradrenalina la aumenta por su acción vasoconstrictora. Entonces, ¿qué esperarían encontrar entonces en este animal estresado? Es un estrés, ¿no es cierto? Esto en realidad. Sí, que aumenta la frecuencia cardíaca, se dilatan los vasos sanguíneos del corazón y al final se disminuye la resistencia periférica total. De la adrenalina, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué? Pero por ejemplo, con la presión arterial, si tuvieran que decir... O sea, lo que pasaría es... No sé quién quiso hablar. Yo, profe, Consuelo. Sí. Lo que pasaría es que como se aumenta el gasto cardíaco,
se termina aumentando la presión arterial, digamos. Y el animal, bueno, o sea, Sí, el animal tendría un aumento de la frecuencia cardíaca también. bien. Eh, De no la sé si sigo frecuencia, de con... la fuerza de contracción, porque en realidad, acuérdense que, acuérdense que ustedes mencionan la adrenalina y noradrenalina, que es menos cantidad, ¿no es cierto? Que libera la médula adrenal, pero a su vez tienen una descarga simpática, es decir, que los nervios simpáticos a nivel del corazón también van a descargar, van a liberar noradrenalina, y eso va a hacer que te aumente todas las propiedades del músculo cardíaco, ¿no es cierto? Nombra. Entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la fuerza de contracción. Como producto de ese fenómeno, te va a aumentar, como decía el Consuelo, te va a aumentar el gasto cardíaco y te va a aumentar la presión arterial, ¿no? Así vendría más o menos la mano. Claro, sí, sí. ¿Sí? ¿Sigo con la otra, profe? Bien. Bueno, quería que discutamos un poquito más el tema de la adrenalina y la noradrenalina y las diferencias que hay a nivel periférico, los efectos sobre los vasos sanguíneos. ¿A todos les queda claro cómo la O adrenalina, se sea, acuerdan que la asociamos? Piensen un poco en el ejercicio, que de algún modo también es como una situación de estrés, habíamos mencionado, ¿no? Acuérdense que la adrenalina produce vasodilatación a nivel a nivel de la, de la vasculatura, digamos, de las arteriolas musculares. ¿Mm? Entonces, acuérdense que cuando yo tenía vasodilatación periférica, eso estaba más relacionado con la presión arterial mínima. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de la presión arterial máxima, que era en el momento se daba en el momento de la sístole ventricular, cuando el corazón expulsaba la sangre, y la máxima dependía en mayor medida de la descarga sistólica, ¿no es cierto?, del corazón. ¿Mm? Mientras que la mínima, que se producía cuando yo tengo las válvulas semilunares cerradas, se daría, ¿no es cierto?, durante la sístole. Y esa depende mucho de la resistencia periférica. Entonces, si la adrenalina me estaría produciendo vasodilatación en grandes territorios, en todos los músculos, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso causaría que la presión arterial mínima o no me aumente o no me aumente tanto como la máxima. Esto es muy parecido y prácticamente igual a lo que sucede durante el ejercicio. De hecho, este animal se está preparando para un ejercicio. Acuérdense que esta era la respuesta, ¿no es cierto? Esta fase inicial del estrés es la de lucha o huida. En las dos tenemos involucrado algún tipo de actividad física, tanto si se tiene que enfrentar, prepararse para enfrentarse con un enemigo o para huir, necesitamos actividad física, ¿no es cierto? Entonces, eh, digamos, por eso está muy relacionado lo que sería el estrés con la actividad física. Entonces, lo que habría es un aumento. Acuérdense también que hablábamos de la presión media. ¿Se acuerdan qué era la presión media? Ven cómo empezamos a relacionar todo, ¿no? ¿Qué era la presión arterial media? Porque nosotros tenemos en realidad una máxima y una mínima. Y la presión arterial media no es, ¿se acuerdan que no era el promedio de la máxima y la mínima? Sino cómo hacíamos para estimarla en un animal. Si ustedes obtienen, por ejemplo, la presión máxima y mínima, ustedes sí la pueden obtener de manera directa. La presión media es un poquito más complicada, ¿no es cierto? Necesitaríamos otro tipo de aparatos y equipos que normalmente no contamos. Pero si ustedes quisieran estimar cuál es la presión media en un animal, y yo le doy los dos valores, les doy el valor que tiene el animal de máxima y el valor que tiene de mínima, ¿cómo podrían estimar la presión arterial media? ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo se calculaba o cómo se estimaba a partir de esos dos valores, de la máxima y la mínima? Era la presión mínima más un tercio de la diferencial, ¿se acuerdan? Esa era la manera que ustedes podrían obtener la presión media. ¿Mm? ¿Sí? Eh, entonces, bueno, en este animal aumentaría la presión media, no tanto, ¿no es cierto? Y aumentaría a expensas sobre todo un aumento de la presión máxima, porque el gasto cardíaco aumenta mucho, mientras que la resistencia periférica, o no me, en realidad hasta incluso podría bajar un poco la resistencia periférica, porque tengo grandes territorios vasculares que están vasodilatados a expensa de la acción de
de la adrenalina, sobre todo sobre receptores beta, beta 2, ¿no es cierto?, que están en las arteriolas musculares, y a ese nivel produce vasodilatación. La noradrenalina tiene un efecto más presor, que era o sea, más vasoconstrictor, y me estaría aumentando la resistencia periférica. Eso es lo que decía. Bueno, eso sería lo que estaría pasando. Básicamente tendrían que, digamos, de algún modo volver un poco a lo que sería la fisiología del ejercicio, porque de hecho, en el momento en el que comienza la actividad física, hay en realidad activación del simpático y están todos los efectos como si fuese un estrés, y en ese caso por eso también lo podríamos clasificar como un eustrés, ¿no es cierto? Un estrés bueno, el del ejercicio, pero digamos, básicamente todos los mecanismos que se ponen en marcha son muy parecidos a los cuando se produce, cuando hay un estrés agudo, ¿no? Bueno, vamos a la próxima. ¿O tienen alguna duda respecto a estos efectos cardiovasculares de las catecolaminas? Bueno, Consuelo, ¿querés seguir ¿Querías ver la otra? Sí. La otra dice, otros signos de estrés que permitan verificar el cuadro. Acá puse aumento de frecuencia respiratoria, aumento de frecuencia cardíaca, disminución de la salivación, piloerección y dilatación de pupilas. ¿Me escuchó, profe? Bien. Sí, está bien. Eso, o sea, esas Bueno, puse porque esas serían como lo que se podría ver, digamos, en el animal. claro, sí, desde afuera, Aparte sí, de porque las evidentemente otras que habrá ya algunas están. cosas, la disminución, por ejemplo, de la motilidad gastrointestinal y demás, pero que eso no lo podés ver, ¿no es cierto?, directamente. Claro, por eso no las puse esas, porque, Ujú, está bien, porque ahí te pregunta qué signos, o sea, cosas que vos puedas. Bueno, eventualmente podrías medir, podrías ocultar el digestivo y ver que hay menos motilidad, pero bueno, en realidad está viendo las cosas que has puesto. Bueno, eh, ¿esa es la última pregunta? ¿O hay ni queda una más que dice cambios del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Acá yo puse, o sea, leo lo que puse. Bueno, el control de la secreción de los glucocorticoides se realiza por la hormona trópica, corticotropina. Existe un sistema de retroalimentación negativa por el cual los glucocorticoides inhiben la liberación de la hormona hipotalámica liberadora de corticotropina, lo que a su vez conlleva el descenso de la secreción de corticotropina por la hipófisis. Y bueno, acá puse el estrés, modifica la retroalimentación positiva, el cual puede ser resultado de estímulos físicos o psicológicos dañinos para el individuo. Los efectos del estrés, como los factores que influyen sobre los ritmos circadianos de la secreción de glucocorticoides, son mediados por el sistema nervioso central. La respuesta de los glucocorticoides al estrés es inmediata. Las concentraciones de cortisol aumentan muy deprisa hasta alcanzar en minutos valores varias veces superiores a los normales. La respuesta de los glucocorticoides es proporcional a la gravedad del estrés. Esto es, niveles más bajos de estrés conllevan a una menor producción de cortisol que niveles superiores. Bien. Perfecto. Y eso es todo, digamos. De todas maneras, digamos, el concepto es que en general las respuestas al estrés son bastante, no importa, digamos, qué lo cause el estrés, pero siempre las respuestas son estereotipadas, digamos, son siempre más o menos iguales. O sea, un animal estresado, no importa si le estresó algo que vio o algún estrés físico, una lesión, por ejemplo, un estrés psicológico. Es cierto que digamos que tenés grados, si el estresor, ¿no es cierto?, que causa el estrés más intenso, evidentemente la respuesta va a ser mayor. Pero en general, digamos, siempre lo mismo, digamos, siempre se liberan
los glucocorticoides, se liberan catecolaminas, ¿no es cierto? Y las respuestas en generales del animal son similares, ¿no? Independientemente de qué tipo o qué cause, ¿no es cierto?, ese estrés. Como les decía, puede ser un estrés físico, un estrés psíquico, como veíamos en la clase anterior. Sin embargo, las respuestas van a ser siempre más o menos iguales, ¿cierto? Con activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal y con la estimulación simpática. Acuérdense que también estas condiciones están acompañadas no solamente de estas hormonas, sino también de hormonas del crecimiento, que también el estrés causa liberación de hormonas del crecimiento, y los efectos metabólicos también son, digamos, tendientes a hiperglucemia, digamos, movilización de reservas que son típicas del estrés. Así que el glucagón también puede estar aumentado, ¿no es cierto? También el estrés, ¿no es cierto? La descarga simpática sobre los islotes del Langerhans también inducen liberación de glucagón. Así que fíjense que es todo como un combo de hormonas que son similares, porque, bueno, que de hecho está en estrés, por ejemplo, ¿se acuerdan del animal diabético? Que dijimos que tenía glucagón alto, tendría catecolaminas altas, cortisol alto, o glucocorticoides altos, catecolaminas elevadas. Fíjense que son las mismas, son las hormonas del estrés, ¿no es cierto? Si bien clásicamente son los glucocorticoides, las catecolaminas, también hay otras hormonas que están contribuyendo, ¿cierto? Sobre todo desde el punto de vista metabólico, a preparar ese animal para enfrentar esa situación adversa. Y vuelvo a repetirles, de hecho ese animal que estaba con diabetes enfermo, ese animal está enfermo y tiene un estrés superpuesto, ¿no es cierto? O sea, a esa enfermedad de base que es la falta de insulina, ¿no? Así que bueno, y después vemos que el animal que va a hacer actividad física también, fíjense que desde el punto de vista del sistema nervioso, o sea, del sistema nervioso y del sistema endocrino, también parece una situación similar, ¿no es cierto?, a un estrés. De hecho, también durante el ejercicio se libera hormona de crecimiento, catecolaminas, cortisol. Entonces también es como una situación de estrés, ¿no? Y en general los signos que presenta el animal son más o menos similares. Bueno, acá digamos como que vamos uniendo por ahí algunos cabos sueltos que nos quedaron, ¿no es cierto?, cuando caíamos esos problemas. Y ahora les podemos dar otra perspectiva porque, digamos, conocemos cómo es la fisiología del estrés, ¿no?